Les comparto algo. Una hermana de una iglesia hija me preguntó, reverendo, le di el libro El mensaje de la cruz a un sacerdote católico y lo leyó. Entonces me hizo esta pregunta. ¿Cómo llamó Jesús a María cuando era un niño y estaba creciendo? ¿Acaso no la habría llamado mamá? Ella no pudo responder. Espero que ahora, al escuchar este mensaje, ya puedan responder a esa pregunta si alguien se las hace. Jesús, desde su nacimiento, lo sabía todo. Encontramos un primer registro del Señor cuando tenía 12 años. Estaba en el templo debatiendo con los escribas y otros estudiosos de la Biblia. Y todos ellos estaban sorprendidos con el Señor. Solamente tenía 12 años. No obstante ello, hablaba con un conocimiento profundo y completo de la Biblia. A los 12 años ya sabía enteramente la palabra de Dios. Fue lo mismo con la Virgen María. Ella recibió la revelación incluso antes de concebir a Jesús. Y aún después de haber nacido, continuó recibiendo revelaciones del Señor Jesús. Un ángel de Dios le dijo del hijo que iba a tener. Y la Biblia nos dice que ella guardaba todo en su mente. También Dios le reveló el bebé que iba a tener la madre de Juan el Bautista. María sabía que el niño que iba a concebir era el Santo de Dios y que no lo iba a concebir en forma natural por medio de una relación física. Sabía que el hijo que iba a tener iba a ser concebido por el Espíritu Santo. Le preguntó, ¿cómo creen que lo habría criado? ¿Acaso le habría dicho que ella era su madre mientras crecía? Yo no lo creo. No creo que lo hubiera hecho. Muchos malinterpretan esto. Por ejemplo, hay quienes no solo dicen, sino que afirman con absoluta certeza que como José era carpintero, Jesús también le ayudaba y trabajaba en la carpintería. Sin embargo, les pido algo. Piensen un poco sobre esto. ¿No es esta una mera especulación humana? ¿Acaso eso está escrito en la Biblia? Claro que no. Solo es una creencia popular. Mientras nuestro Señor crecía hasta cumplir los 30 años para iniciar su ministerio, acostumbraba ir a las montañas cercanas al pueblo de Nazaret para orar y meditar en la palabra de Dios, en espera a que llegara su tiempo. El Señor siempre oraba y meditaba en la palabra de Dios. Como sabía la voluntad de su Padre, esperaba el momento de su manifestación. Pregúntese, ¿cree acaso que habría trabajado en la carpintería durante ese tiempo de preparación tan valioso para él? Estas son conjeturas populares y nada más. Espero que los que tienen la responsabilidad de compartir la palabra de Dios y están escuchando este mensaje se ciñan a predicar lo que está en la Biblia. Existe también los que llaman a María, repito, la Madre de Dios, e incluso se postran ante ella y le oran porque dio a luz a Jesús. Pero Jesús es el Hijo de Dios y el objeto de nuestra adoración y de nuestras oraciones debe ser únicamente el Dios Trino. Amados hermanos, la tercera condición para el Salvador es que debe tener el suficiente poder para derrotar al diablo y a Satanás. Si desea rescatar a los prisioneros de guerra, debe tener la fuerza suficiente para quitárselos al enemigo. Espiritualmente, para salvar a aquellos que pertenecen al diablo, debemos tener la fuerza necesaria para vencerlo y rescatar esas almas. No obstante, aún los hombres más fuertes físicamente no pueden derrotar al diablo. Aquí, el poder para vencer al enemigo no es el poder físico, sino el poder espiritual. El poder en el reino espiritual viene por no tener pecado, es decir, por haber alcanzado la santidad. Exactamente como la oscuridad se disipa cuando llega la luz, los que viven completamente en la luz, sin nada de tinieblas en sus vidas,
Tienen el poder para vencer a los espíritus malignos que vienen de la oscuridad. Hay dos clases de pecado: pecado original y pecado personal. El pecado original, como ya lo expliqué, se refiere a la naturaleza pecaminosa que proviene de Adán. Es la naturaleza pecaminosa heredada de los padres. El pecado propio o personal es el pecado que uno mismo comete durante su vida. Las personas incurren en muchas clases de pecados, graves y no tan graves, en el transcurso de sus vidas. No solo aquellos que cometen pecados graves son pecadores, sino también los que incurren en pecados de negligencia. Santiago, capítulo 2, versículo 10, menciona: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermano, no debe pensar que hay pecados que no son importantes. Si puede obedecer en lo que es importante, podrá fácilmente hacerlo en lo menos importante. Así podrá obedecer en todo. No tiene sentido si dice que puede obedecer solo en las cosas importantes y no en las pequeñas. Si infringe solo una ley, ya es un pecador. Más aún, la gente del mundo no considera que algo sea pecado a menos que se manifieste en una acción. Sin embargo, espiritualmente, tan solo teniendo el deseo de pecar en el corazón, al margen que se concrete o no en una acción, ya es un pecador. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, cita: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hermano, si le pregunto ¿por qué es un homicida?, de seguro me responderá: pastor, yo nunca he matado. Hermano, por favor, entienda claramente este pasaje. Finaliza el versículo: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, escuche bien esto: si odia a su hermano, no tiene vida eterna en usted. Significa que no es salvo. Odiar a su hermano es como matarlo espiritualmente. Por eso, el homicida no tiene vida eterna en él. Esto es, no recibirá salvación. Si tan solo odia a su hermano en su corazón, usted es un pecador tan pecador como aquel que asesina a su hermano en un arranque de ira. El mandamiento de nuestro Dios y del Señor es que amemos incluso a nuestros enemigos. Igualmente, Mateo capítulo 5, versículo 28 señala: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso, si tan solo tiene codicia en su corazón, ya es un pecador, al igual que un ladrón, porque tiene ese deseo malvado en usted. Asimismo, alguien que ha cometido un pecado incluso solo una vez, sea en su corazón o de obra, no tiene el poder para redimir a la humanidad de sus pecados. Repito, todo aquel que es nacido de Adán es pecador. Todos tienen pecado original y todos han cometido pecado personal. No hay nadie quien pueda valientemente decir que nunca ha cometido pecado de pensamiento ni de obra. En consecuencia, nadie está calificado para ser el Salvador. Solamente Jesús no tiene pecado original ni pecado personal, por lo que cumple con esta condición para ser el Salvador. Jesús no es descendiente de Adán, por lo tanto no tiene pecado original. Tampoco cometió ningún pecado porque guardó completamente toda la ley de Dios desde su nacimiento hasta su crucifixión. Desde que fue circuncidado al 8º día, nunca hizo algo que no fuera bueno. Por eso, Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice, refiriéndose a Jesús: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, añade: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermano, solo Jesús es santo y no tiene maldad, y es el único que no ha pecado. Debido a que Jesús no tuvo pecado, tenía el poder para salvar a la humanidad del diablo y de Satanás, ya que no estaba a la maldición de la ley que establece que la paga del pecado es la muerte. Por eso, aun cuando murió en la cruz, pudo derrotar la autoridad de la muerte y resucitar. Hermanos y hermanas en Cristo, como el Señor Jesús no tuvo pecado, pudo derrotar la autoridad de la muerte, salvar a los pecadores y tener potestad sobre todas las cosas.
Es decir, tuvo autoridad no solo sobre el diablo y Satanás, sino también sobre toda enfermedad, germen, microbio y dolencia. Cuando aquellos que estaban sufriendo de espíritus malignos venían a Jesús, Él les ordenaba salir. Entonces, el espíritu inmundo salía en obediencia a la palabra del Señor. En el momento en que Jesús lo ordenaba, toda enfermedad y germen desaparecía. Los ciegos, sordos, mudos y cojos sanaban al mandato del Señor. No obstante, esto no quiere decir que Jesús sanaba a todos. Lo hacía con los que tenían fe y si dejaban de pecar. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo al paralítico que fue traído por sus amigos para que lo sanara? Le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces el paralítico tomó su lecho y regresó caminando. Fue sanado cuando sus pecados le fueron perdonados. Y así fue con muchos otros. Hermanos, ustedes saben que el pecado los separa de Dios y por eso Él no podrá responder a sus peticiones. Dios sanará a los que en verdad se arrepienten. Ustedes han oído infinidad de testimonios de este tipo. En el tiempo de Jesús también había muchos ciegos. Asimismo, había muchos cojos y mudos. Sin embargo, nuestro Señor no sanó a todos ellos. La Biblia, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, nos relata cómo el Señor sanó a un ciego de nacimiento. Este ciego tenía un corazón bueno, recto y veraz. No había engaño en él. La palabra nos dice del buen corazón que tenía. Incluso se le amenazó, es decir, lo podían muy bien haber matado si admitía que llegó a ver gracias a Jesús. Sus padres, temerosos, no quisieron confesar que Jesús lo había sanado. Tan solo dijeron que le preguntaran directamente a su hijo. No obstante, este hombre valientemente respondió, confesó que Jesús lo había sanado. Respondió valerosamente aún ante las amenazas de los sacerdotes judíos. Como tenía esta clase de corazón íntegro, nuestro Señor lo sanó y así pudo ver. Lo mismo sucede con los endemoniados. Como muchos de ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo, los demonios no salen fácilmente de ellos. De otra forma, tan solo tendríamos que echar fuera a esos demonios y eso bastaría. Pero en muchos casos eso no es así. Retomando la prédica. Además, todas las cosas en el cielo y en la tierra obedecían ante la autoridad del Señor Jesús, quien no tenía pecado. Cuando Jesús reprendía al viento y ordenaba al mar que se calmara y se aquietara, el viento se detenía y el mar se calmaba. Esta ley en el reino espiritual se aplica no solamente a Jesús, sino también a todos los hijos de Dios quienes creen en el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, menciona: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermano, aquel que es nacido de Dios se refiere a nuestro Señor y también al Espíritu Santo. De esta manera, como está protegido por el Espíritu Santo, ninguna enfermedad le sobrevendrá y Dios lo protegerá de todo accidente. Por ejemplo, supongamos que tiene una herida en su cuerpo. Desde el punto de vista médico, debería desinfectarla, ponerse una inyección y luego vendar la herida. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los hermanos de esta iglesia? Aquellos que tienen fe dejarán la herida expuesta al aire. No la vendarán. Ahora bien, hay muchos gérmenes en el aire y médicamente hablando no deberían hacer eso. Muchos ni siquiera se colocan una inyección ni usan algún cicatrizante. Tan solo la dejan así. A pesar de ello, la herida sana y se cierra limpiamente. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo los protege. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hermana, usted es hijo de Dios y yo siempre oro para que Dios lo proteja. Por eso,
Los gérmenes del aire no lo pueden tocar. Ustedes han visto esto muchas veces. Por eso, dice el pasaje, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, los hijos de Dios están protegidos por aquel que es nacido de Dios, es decir, por el Señor, por lo que el diablo y Satanás no podrán dañarlos. No obstante, deben vivir de acuerdo a la palabra y no practicar el pecado para que los espíritus malignos no lo toquen. No importa que proclame a los cuatro vientos que cree en Dios y que es cristiano, ni los muchos títulos que tenga en la iglesia. No tendrá autoridad espiritual si aún vive en el pecado. Incluso si ora en el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios, las aflicciones y las pruebas no lo dejarán. Exactamente como los insectos se juntan alrededor de un estanque de agua sucia, el diablo continuará obrando y haciendo su vida difícil. Sin embargo, incluso un niño pequeño, si ama a Dios y vive conforme a su palabra, podrá tener cierto nivel de poder espiritual. Hermano, si realmente vive en la verdad y llega a santificar su corazón, lo demostrará en su vida diaria. Y cuando ore por otros, el poder de Dios se manifestará. Yo mismo he experimentado esto infinidad de veces. Antes de creer en Dios, no solamente yo, sino también mis hijas, constantemente padecíamos de enfermedades, por lo que teníamos que gastar mucho dinero en medicinas. Sin embargo, desde que acepté al Señor hasta hoy, siempre he vivido por la palabra de Dios y ninguna enfermedad ha tocado a mi familia ni a mí. Repito, desde que aceptamos al Señor, ningún miembro de mi familia ha ido a un hospital ni ha tomado medicina alguna. Jamás me han colocado una inyección ni nada parecido. Y es lo mismo con mis hijas. Aún antes que fuera ministro, oraba por mis hijas cuando ellas se enfermaban. Entonces Dios las sanaba. Ahora bien, en este punto quiero ser claro. Con esto no estoy prohibiendo que vayan al hospital ni que dejen de tomar medicinas. Cada uno obra de acuerdo a su propio nivel de fe. Por favor, no me malentiendan. Volviendo al tema, también en el caso de los que son poseídos por demonios, ellos reconocen a los que tienen poder espiritual. Se ha dado el caso que apenas me acerco a ellos, tiemblan de temor y se calman. Cuando un siervo consagrado ora en el nombre de Jesucristo, no solo las enfermedades, los microbios y los espíritus malvados obedecen, sino también lo harán los objetos inanimados. Exactamente como el Señor calmó el viento y el mar, orando en el nombre de Jesucristo, se podrán ver señales y prodigios. O si ora por aquellos que están intoxicados por el monóxido de carbono, ese gas inanimado y venenoso obedecerá la orden y saldrá del cuerpo de la persona. Ustedes han visto esto muchas veces. Hoy en día casi nadie usa carbón, pero antes era el medio más usado de calefacción y por eso mucha gente moría durante el invierno debido a ese gas tóxico. Al inicio de nuestra iglesia traían a los que ya habían perdido la conciencia debido a ese gas venenoso para que orara por ellos. Y todos se recuperaban en solo un par de minutos. Ni siquiera les quedaba alguna secuela o efecto secundario. De esta forma, algunos de nuestros hermanos y siervos de la iglesia volvieron a la vida solamente por una orden. Incluso el gas obedecía al nombre del Señor Jesucristo. Hermano, si alguien se quema, la sensación de dolor será atroz. Uno sufre mucho. No obstante, si recibe la oración de sanidad con fe, Dios hará desaparecer esa sensación de calor de la quemadura. Cuando oro por aquellos que han sufrido alguna quemadura, primero oro para que la sensación de calor de la quemadura salga y en ese momento el calor obedece a la oración y sale del cuerpo, por lo que ya no sienten más dolor. Tan solo viendo estas obras podrá darse cuenta del poder y la autoridad que viene de Dios. Estimado público, hoy les he compartido la segunda y la tercera condición para llegar a ser el Salvador. El Salvador no debe ser descendiente de Adán y debe tener poder para vencer al diablo y a Satanás. La última y cuarta condición es que debe tener el suficiente amor para sacrificar su propia vida. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público,
En toda la historia de la humanidad no ha habido nadie quien reúna las condiciones para ser el Salvador. Todos los hombres son pecadores y han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán a través del espermatozoide y del óvulo de sus padres. Aún los hombres más notables de este mundo, como Platón, Sócrates, etc., han tenido pecado original como descendientes de Adán y no han vivido una vida santa ante Dios. De igual forma, hay quienes son respetados mundialmente, pero padecen de numerosas enfermedades. Finalmente, debido a esas dolencias, les llegará el momento de enfrentar la muerte. Son reconocidos en este mundo, pero no pueden resolver sus propios problemas de pecado y debido a que no tienen el Espíritu Santo, no pueden echar fuera la maldad de sus vidas. Hermano, espero que ahora pueda comprender claramente que solo Jesucristo no tuvo pecado original ni pecado personal y que solamente Él y únicamente Él está calificado para ser el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Tal como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice: sed santos, como yo soy santo. Oro en el nombre del Señor para que puedan vivir una vida santa y de esa forma el maligno no los pueda tocar y así vivan en paz y en bendición. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo
y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.